Vamos a continuar con la teoría. Lo que vamos a ver ahora es la unidad 6, que es sincronización de procesos. Para lo cual tengo este videito para mostrarles. Y ustedes saquen sus conclusiones, qué es lo que vamos a hacer ahora. Pero esto es como para orientarse qué es lo que sucede en un sistema operativo cuando tengo n procesos tratando de ejecutarse. Pero bueno, podría ser que cada uno una forma de que coordinar esos procesos cuando los procesos están igual entre sí, ahí voy a tener que hacer algo. Bueno, eso es como una intro. Entonces, ¿qué pasa si no sincronizamos? Yo tengo un descontrol entre todos los procesos del sistema. Muchos de esos procesos van a tener que interactuar entre sí. Por ejemplo, yo tengo que escribir en el disco. Pero para escribir en el disco, por ahí necesito algo previo, que es que, no sé, que alguien me diga en qué parte de la memoria tengo que escribir. Perdón, que en qué parte de la memoria tengo la información que voy a escribir a disco. ¿Se entiende? Como que un proceso puede ser que implique dependencia de otros procesos. Entonces, ahí entro en un conflicto, porque si yo no recibo el dato de dónde tengo que leer para después en otro proceso escribir, puede ser que a la hora de planificar, planifique primero el que me dice que escriba y después el que lea. ¿Se entiende a lo que voy? ¿O se entiende qué problema puedo llegar a tener? Manito Sí, arriba. Entonces, ahí empezamos a hablar de cooperación entre procesos. O sea, un proceso es cooperativo, es aquel que puede afectar o verse afectado por otros procesos. Básicamente, cuando dos procesos trabajan entre sí, son cooperativos. Yo puedo tener el proceso A y el proceso B que no tengan nada que ver entre ellos y realmente no me interesa demasiado cómo va a ser la planificación. Ejecutar primero el A, el B, hacer lo que vos quieras. La verdad que no me implica nada. Ponerle, no sé, el Chrome con el Notepad. La verdad no, salvo que tenga alguna extensión que lea por ahí el Notepad, pero si no, la verdad que nada que ver. Dos procesos distintos no tienen nada que ver. En cambio, el Chrome con el Chrome, habíamos visto algo la semana pasada que teníamos varios threads dentro del Chrome y a su vez la aplicación Chrome tenía varios procesos en simultáneo. Entonces ahí sí me va a interesar que ejecute uno u otro proceso del Chrome antes o después. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo cooperación.
Bueno, el ejemplo clásico que se ve para analizar el tema de sincronización de procesos es el problema del consumidor y del productor. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que tenemos dos procesos, uno que produce información y uno que consume información, o sea, alguien que genera, no sé, yo recibo información de la red, o sea, estoy produciendo información, de alguna forma la estoy recibiendo de algún lado, y eh, alguien que la consume, que por ejemplo podría ser que la muestre en pantalla, o podría ser que, no sé, la mando de nuevo por la red a otra computadora. Pero supónganse que es la muestro en pantalla. Entonces yo recibo información de algún lado y, o sea, la produzco, o la cargo por teclado, no sé, cualquier cosa que sea producción de información, o la leo en un disco, y después la consumo, la muestro en pantalla. ¿Qué es lo que va a pasar? En el caso del productor, eh, otra explicación que tengo que dar es que la información, para leerla, la tengo que guardar en la memoria, sí o sí. La única forma que el procesador pueda acceder a datos de información es si la información se guarda en la memoria. Si esa información la tengo en disco, sí o sí la voy a tener que copiar en la memoria. ¿Por qué? Porque el disco es muy lento. Entonces, yo tratar de usar el procesador para leer información de disco es perder el tiempo. Es como pasear eh, con una Ferrari por una calle del conurbano. O sea, voy a tener que ir a 2 por hora, porque si no, me quedo trabado en un pozo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer acá? Tener en cuenta que la memoria es el nexo directo con el procesador. Y la memoria, ¿qué sabemos de la memoria? Que es finita, o sea, yo no tengo un slot de memoria y ponele infinitos gigas de RAM, o ponele infinitos teras de RAM. No, digamos, tiene un tamaño, no tengo infinita memoria. Entonces, ahí lo que va a jugar es el tema del tamaño del buffer. El buffer sería, ¿todos entienden el concepto de buffer? O sea, un lugar de la memoria donde yo almaceno información. Básicamente eso. Un buffer es una porción de memoria. ¿Ustedes no tuvieron estructuras de computadora o algo por el estilo que vieron buffer? ¿O es nada? Digamos, supónganse, ustedes tienen la memoria de este tamaño, gigante, y este es un buffer de información donde yo guardo información y voy guardando en un tamaño finito de buffer 1, 2, 3, 4, 5 datos. Medio torcidos los datos, pero 1, 2, 3, 4, 5 datos. Eso es un buffer. Podría tener un buffer circular, un buffer que tiene un tope, buffer circular, esto calculo que lo deben haber visto, porque no sé cómo están acá, pero, o sea, vuelvo a escribir, o sea, si vieron FIFO tendrían que haber visto esto. Vuelvo a escribir eh, la primera posición. O sea, recuerdo 5 datos y bueno, y si viene el sexto, piso el primero. Si viene el séptimo, piso el segundo y así. Eso es un buffer. Información almacenada en memoria. Entonces, acá lo que vamos a ver es que el productor va a comparar su tamaño con el tamaño del buffer. Si yo produzco datos, o sea, voy llenando datos en la memoria, en este buffercito que tengo acá, si llego a tope, dejo de producir, espero. Entonces, acá, este while en el
en el código, esto es un pseudocódigo, esto no es ningún lenguaje de programación, esto es un pseudocódigo, esto no es Java, ni C, ni C++, no es nada. Esto es un pseudocódigo donde lo único que me interesa entender es que cuando el buffer llega a tope, llené todos los datos que podía llenar de ese buffer, porque la memoria no es infinita, me quedo esperando. Entonces, acá dice no hace nada. No hace nada. ¿Qué es lo que hago? Después, este while true significa que todo este proceso, el código, lo que va a hacer es todo esto que está entre llaves indefinidamente. Ahora ustedes los programas empezaban y terminaban, ¿no? Hacían un código, escribían un código, no sé, cargue 50 valores, muestre no sé, los 10 más altos. Bueno, y terminaba su código. Acá, este código queda residente en memoria en todo momento. O sea, estoy produciendo en todo momento. Entonces, lo que hago es chequear si el tamaño del buffer llegó a tope, y si llegó a tope, dejo de consumir, perdón, de producir. Si se produce un nuevo dato, lo pongo en la posición del buffer que corresponda. O sea, ingreso el primer dato, o sea, tengo el buffer vacío, ingreso no sé, un 5. 5 no tan grande porque si no, un 5. Ingreso un segundo dato, no sé, un -2. Ingreso otro dato, un 3. Estoy tirando números al azar, no crean que esto tiene un orden. Ingreso otro dato, no sé, un 0. Ingreso otro dato, un 4. Viene otro dato, no lo puedo cargar y me quedo esperando acá. Esto es lo que hace el proceso productor. No cargo más datos, porque esto no es circular, no escribo el siguiente dato sobre el 5. Me quedo esperando. Y fíjense que a medida que voy ingresando un dato, mi contador estaría apuntando, esperen que no veo dónde está mi flecha, acá, mi contador va a apuntar a la posición siguiente del buffer. En realidad está apuntando a la posición actual cuando está vacío. Esa flecha media rara, apunta acá, hago contador más, apunta acá, y ahí escribo el -2. Después apunta a un lugar que está vacío, y ahí escribo después el 3. Y así sucesivamente. Esa flecha va a terminar acá, y después, como el buffer llegó a tope, no puedo seguir escribiendo, no puedo seguir produciendo. ¿Se entiende hasta ahí cómo funciona esto? Sí, profe. Sí, ¿Cómo va a funcionar el consumidor? Todo lo contrario. O sea, no va a producir, va a consumir. Y se va a quedar esperando, fíjense que dice no hace nada, cuando el contador es igual a 0. ¿Qué significa esto? Supónganse que esto está todo vacío. Está vacío. Está vacío. El contador actualmente está en 0. Estoy apuntando a la primera posición. Y quiero leer información. Entonces estoy en este caso. Como el contador es igual a 0, me quedo esperando acá. No hago nada, porque cuando quiero ir a leer, no tengo nada de información que leer. Entonces, supóngase que actúa el proceso productor y carga el 5 que dijimos hace un rato. Lo que va a pasar acá es que el contador, según lo que habíamos del código del productor, se incrementa en 1, contador más, es lo que está en azul. Y supóngase que ahora tengo el proceso consumidor. Lo que va a hacer el proceso consumidor es leer
el contenido del buffer, a lo que estoy apuntando. En este caso lo tendría que apuntar contador menos, menos menos y consumo el elemento. Consumo el elemento. O sea, descuento 1 y consumo el elemento. Entonces voy a leer un 5 y supóngase que lo muestro en pantalla. Lo muestro y supóngase que entra un nuevo proceso productor y genera un nuevo dato. Y así sucesivamente. O sea, voy produciendo y consumiendo. Un 6, un 7, un 0. El contador se me puso por acá. Empecé a producir datos. Y los empiezo a leer. Leo el 0, leo el 7, leo el 6. Y esto va pivotando de arriba para abajo. Puede ser que llegue a tope y se quede esperando acá porque no puedo producir más. O puede ser que ya haya leído todo y me quede acá. Entonces el contador hace de alguna forma de puntero de mi buffer. Esto implica a que, supónganse que obviamente el consumidor también está en un lazo infinito, o sea, se está ejecutando constantemente, y los procesos, productor y consumidor, suceden, no suceden en ningún orden en particular. O sea, ¿qué significa no suceden en ningún orden en particular? Suceden según lo que vimos recién en planificación. Suceden según... Estoy buscando. Suceden según esto. A, B, C. O sea, en ningún lado la planificación me dice que primero tengo que consumir, perdón, primero tengo que producir y después consumir. Sino que esto es aleatorio. O sea, esto es aleatorio. No depende de los procesos en sí, la planificación. Entonces yo lo que necesito es encontrar una forma de que mis procesos hagan las cosas que quiero que hagan en un orden en particular. A eso voy con el tema de sincronización. ¿Se entiende cuál va a ser nuestro objetivo? Sí, profe. Esto, a simple vista, parece que funciona. O sea, uno dice, bueno, pero lo que hicimos recién funcionaba, en el papel funcionaba. Suponete que, ¿no? Vengo acá, perdón, produzco, llegué acá, menos 2, y acá un 44, no produzco más. Llegué a tope, no produzco más. Bueno, empiezo a restar. ¿Y qué pasa? Recuerden que nosotros ejecutamos por ráfagas. Esto sería como poner una ráfaga y ejecutar estas funciones, estas instrucciones. Yo ejecuto esta, ejecuto esta, ejecuto esta, ejecuto contador, pero yo les dije que las instrucciones, eh, las ráfagas podían ser interrumpidas, pero entre instrucción e instrucción no se podían interrumpir. ¿Qué pasa acá? Esto es pseudocódigo. Y este contador más no implica que sea una instrucción divisible. ¿Qué significa esto? Que esto es como agarrar un contador, una variable e incrementarla, pero para el procesador puede ser más de una instrucción. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el contador más que vemos ahí, o el contador menos menos que vemos ahí, implica tres movimientos de instrucciones que son indivisibles. O sea, que son contador, guardarlo en un registro, esto sería una instrucción,
el registro, incrementarlo en 1, porque el contador sería como, no sería como, sería una posición de memoria donde tengo la información del contador de ese proceso. Recuerdan que el cambio de contexto y todo eso que hablamos en la clase anterior. Bueno, ahí el cambio de contexto me va a decir dónde tengo la información de mi proceso. Entonces, ¿en qué parte de la memoria? Entonces voy a esa parte de la memoria, eso sería el contador, y guardo ese valor de esa variable en mi registro. Y recién ahí puedo incrementar en 1 a mi registro. Las operaciones, yo en el procesador las puedo hacer directamente en los registros, no puedo incrementar valores en la memoria. Entonces, cada vez que yo hago un contador más, lo que estoy haciendo acá es 3 instrucciones indivisibles. Y finalmente, o sea, incrementé en 1 y lo que hago es el valor incrementado en ese registro, que es interno de la CPU, lo copio a la memoria. Es esto que ven acá. Lo mismo para cuando hacen contador menos. Pero bueno, en vez de sumar, restan. El proceso es el mismo. Entonces, nosotros pensando esto que tenemos acá, parece que funciona porque decimos, bueno, si me interrumpe acá no pasa nada. Si me interrumpe esto de acá, si me interrumpen acá no pasa nada, o sea, antes de contador. Pero ¿qué puede pasar? Que me interrumpan cuando estoy acá. Estas son las que no son, estas son las instrucciones que son indivisibles, no estas. Entonces, acá me podrían interrumpir, o acá me podrían interrumpir, o acá me podrían interrumpir, o acá me podrían interrumpir. ¿Se entiende? Más o menos, creo que sí. Ok, ¿y por qué es un problema que me interrumpan en el medio de eso? ¿Qué count? ¿Qué es? Supónganse que es una variable. Pero ¿qué La cualidad posición, tiene esa variable? el registra la posición de memoria. Count registra la posición de memoria y tengo un valor en esa posición de memoria que me sirve como índice dentro de mi buffer. Pero ¿qué tiene en común el proceso productor y el proceso consumidor? La variable count. La variable count. O sea, en algún momento el proceso productor puede estar incrementando, acá, puedo estar incrementando la variable en un registro, o el registro en sí, y me corta, o sea, la planificación me corta a mí, al proceso productor, cambio al proceso consumidor y tomo el registro, tomo el contador y resto el contador, resto el registro y lo guardo en la variable. Y después retomo el primer proceso que estaba ejecutando hace un rato, o sea, estoy haciendo la planificación de primero uno, después otro, y copio lo que tenía en el registro local en este proceso a la variable count. O sea, de alguna forma estoy escribiendo 2 veces en la misma variable. ¿Se entiende? ¿Y qué variable no, qué valor va a tener esa variable? Y depende de lo que se conoce como condición de carrera. Fíjense, acá, si esto es un diagrama de Gantt. Si primero ejecuté el proceso productor, después el consumidor, después el productor y después el consumidor, el contador me da 4. Si hago este orden, el contador me da 6. Y si hago este orden,
el contador me da 5. O sea, el valor de una variable va a depender de la planificación. Horrible. Sí, ahí, como pone Marcos, rompe todo, porque si vos dejás el orden de la ejecución, que está muy bien, a que el sistema operativo planifique como se le ocurra al sistema operativo, tus variables en algún momento las vas a romper, porque uno cuando yo voy y escribo un 4 en el contador, me interrumpen a mí. Y yo quiero mostrar ese 4, quiero apuntar al dato con ese puntero que me dice anda a la posición 4 y lee lo que está en la 4. Pero ahí me interrumpen antes de leer. Y viene el otro proceso y toca la variable contador y me lo apunta, no sé, al 28. Y yo cuando retome el primer proceso, no va a leer el 4, porque ya la variable cambió. Ahora está en 28. Entonces, ahí tenemos un problema de sincronización. ¿Se entiende cuál es el problema? Sí, modifica el puntero, el índice, y rompe Modifica el todo. puntero indebidamente. No lo tengo controlado eso, porque depende de cómo el sistema operativo planifica. Por ahí me lo planificó bien y está todo ok, pero por ahí me lo planificó mal. O sea, me lo planificó mal, lo planificó como le pareció. Pero, ¿cómo es? Terminás leyendo peras como manzanas. Podríamos decir que sí, o suponete que vos, tu proceso es cortar una manzana a la mitad y tenés dos procesos. O sea, tus dos procesos serían agarrar la manzana y el otro proceso sería cortarla. Vos en un momento agarrás la manzana y la podés cortar. Pero puede ser que arranque primero el proceso de cortar y la cortás sin haber agarrado la manzana. O sea, como que te estás quedando medio pagando ahí que cortaste el aire. O puede ser que agarres dos veces la manzana. O puede ser que cortes dos veces el aire. Se entiende que no sincronizo y estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, lo que va a pasar acá es que voy a tener que sincronizar. ¿Cuándo voy a tener que sincronizar? Y cuando los procesos sean cooperativos. ¿Y cuándo son cooperativos? Y si yo sé que dos o más procesos utilizan la misma variable, son cooperativos. Y si dos procesos o más dependen uno del otro, o sea, lo que decía recién de cortar la manzana. Yo para cortar la manzana primero la tengo que agarrar. Bueno, eso significa depender. Ahí también va a haber una dependencia. Entonces, la solución que tengo acá es sincronizar. ¿Todos ven el problema? O por lo menos entienden cuál es el problema. Sí, sí. Ok. Entonces, acá la solución es sincronizar. ¿Cómo hago para sincronizar? Bueno, veremos que hay un par de métodos como para sincronizar. El que vamos a aplicar nosotros como, como método principal es el semáforo. ¿Qué simboliza un semáforo? Lo que ustedes conocen. Ustedes van a una calle, ven el semáforo en verde y cruzan. O cruzan, digamos, si son peatones, cruzan la calle, y si son autos, aceleran y cruzan, si ven, lo ven en verde. Si lo ven en rojo, frenan o esperan a cruzar la calle. Entonces, básicamente, sincronizar es algo que me va a decir cuándo ejecutar o cuándo no ejecutar. ¿Se entiende? ¿A qué vamos ahora? ¿A qué queremos llegar? Se entiende el problema y ahora se entiende la solución. Vamos a ver cómo lo encaramos. El acceso concurrente a los datos compartidos, en el caso que veíamos recién, era la variable count, puede dar a lugar, a la incoherencia de los datos, de lo que les decía recién. Escribo 4
quiero leer ese 4 y viene otro y me escribe un 28, rompí todo. Una situación donde varios procesos manipulan y acceden a los mismos datos, o sea, manipulan y acceden a la misma variable, a la misma posición de memoria, como ustedes quieran llamarlo. Y el resultado de la ejecución depende del orden concreto en que se produzcan los accesos. Eso no depende de los procesos, depende de la planificación, o sea, del algoritmo de planificación. SJF, FIFO, round robin, depende de eso, no depende de los procesos. Depende del orden concreto en que se produzcan los accesos y eso se conoce como condición de carrera. O sea, el que llegó primero, el que llegó primero es el que lo voy a ejecutar. Esa condición es la condición de carrera. Para evitar estos casos, hay que sincronizar de alguna manera los procesos involucrados, lo que les decía recién. Vamos a usar semáforos. Voy a explicar dos métodos antes, pero a la larga vamos a usar semáforos. Para los que están haciendo, creo, objetos 2 o que hicieron objetos 2, esto ya lo vieron, me parece. Lo vieron con código. Usaron el código del semáforo. Nosotros lo que vamos a aplicar es pseudocódigo, que básicamente es decir cuándo el semáforo está en rojo, cuándo está en verde. Después, la forma que se aplica ese semáforo es depende del lenguaje de programación. O sea, nosotros lo vemos en pseudocódigo y cómo pongo yo el semáforo en verde o en rojo, eso va a depender de tu lenguaje de programación. ¿Qué más? Existen varios mecanismos para asegurar la ejecución ordenada de los procesos cooperativos que compartan un espacio de direcciones lógico, de manera que se mantenga la coherencia de los datos, o sea, de manera que no se rompa la información. Los van a ver, creo que lo van a ver en semáforos, perdón, en objetos 2, si mal no recuerdo. O no, perdón, no es objetos 2, es en concurrente, programación concurrente. Es la siguiente, la próxima. Pero como no hay correlatividad entre concurrente y esta materia, ustedes pueden hacer las dos al mismo tiempo. No es lo aconsejable porque si ustedes no entienden el concepto del semáforo, cuando lo quieran aplicar, por más que sepan el código, se les va a perder un poco la idea. Entonces acá lo que nos importa es el tema de la condición de carrera. Esto es una aproximación de una solución. O sea, una solución a esto que teníamos acá, que tenía la incoherencia a la hora de escribir en esa variable compartida. Acá lo único que no queda claro es qué es una variable compartida. Felipe les comentó que es una variable compartida o cómo se comparte una variable entre dos procesos. No recuerdo que lo haya hecho. Bueno, les dijo que los procesos tienen un ámbito o tienen una ubicación de memoria que no es compartida entre procesos. O sea, yo tengo un proceso A y un proceso B. El proceso A no puede ver el proceso B. No puede ver ninguna variable ni del A ni del B. ¿Se entiende? O sea, ni A puede ver a B ni B puede ver A. Es una... son... en inglés sería isolated process, o sea, son procesos aislados completamente y aislados de la memoria de uno del otro. Son espacios de memoria completamente aislados. Entonces, ¿cómo hago para compartir datos entre A y B
Bueno, el sistema operativo te da, entonces, esto es la primera o la segunda unidad. La segunda unidad creo que será esto. Te da mecanismos para compartir información. Uno de los mecanismos es a través de lo que se conoce como shared memory o memoria compartida, que esto también lo van a ver en concurrente, pero lo van a ver aplicado directamente, que básicamente lo que hace es decir, un proceso va a decir, mira, esta porcioncita de memoria, cuando hablo de porcioncita de memoria es, por ejemplo, una variable, la puede ver, aparte del propio proceso dueño de esa porción de memoria, la puede ver este process ID, o sea, otro proceso, o estos otros procesos. Y ahí vos compartís información. Esa es una forma, a través de una shared memory. Otra forma es mediante una cola de mensajes. Una cola de mensajes es un mecanismo que te da el sistema operativo, se conoce como message queue, que le dice al sistema operativo, yo soy el proceso A, vos sistema operativo, pasale esta información al proceso B. Y usamos al sistema operativo como nexo de comunicación. Es como no te digo un teléfono descompuesto, pero alguien en el medio, la operadora en el medio que te comunica y te dice, eh, comunicame con el interno 115, que es, no sé, eh, cuentas a pagar. Ok, te deriva y te comunica. Bueno, eso hace el sistema operativo con lo que se conoce como message queue, cola de mensaje. En cambio, en la memoria compartida, directamente el proceso, prácticamente sin intervención del sistema operativo, le dice a otros procesos, mira, esta variable te la comparto a vos. La podés compartir como escritura y lectura, como vos quieras. Entonces ahí tengo formas de compartir entre procesos aislados información. Y es lo que estoy haciendo acá. Esta variable, count, va a estar en por ejemplo, una memoria compartida. Y entre dos procesos que tienen posiciones lógicas de memoria distintas, ahora una posición de memoria, un proceso va a entender la posición de memoria de otro proceso. Estoy haciendo un repaso furioso de la segunda unidad. Segunda y tercera también. Entonces, volvamos un poquito acá. Dijimos, bueno, esto es fíjense, le pongo aproximación errónea, porque uno puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo hago código, escribo mi código para que el sistema trate de sincronizarse con este código. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Espérenme un segundo que... Hola Mauro, ¿cómo andás? Justo estoy en una clase. Si me esperás, yo a las 9:30 termino. Si querés hacer algún cambio o algún chequeo, te paso el WhatsApp de Juan y preguntarle a él, porque con él hoy vimos el tema de que el IDS e IPS estaba filtrando tráfico del Azure. Juan, ahí me mandó un WhatsApp Mauro, no sé qué quiere ver. Comentale lo que hiciste hoy y si lo chequeaste hace un rato, el tema de lo que estaba filtrando el IDS y IPS, decirle que está ok ahora. Si no, yo a las 9:30 termino de dar clases y
Nos ponemos un rato a ver si le podemos sacar. Bueno, disculpen, trabajo. Otro trabajo, el trabajo de la autopista. Entonces, a lo que voy con esto es que esta es una solución o una aproximación a tratar de solucionar el código que hicimos recién con el tema de la variable compartida. Pero aplicando código de programación. Ahí lo que está poniendo César, de que, bueno, lo vieron, en las presentaciones que yo di, que yo les subí la semana pasada, se explica un poquito tanto memoria compartida como cola de mensajes. Si no, lo que pueden ver son los videos, que también se lo compartí, de mis clases, y ahí van a tener un poco más de info. Si hay algo que no entienden, me lo arrancamos la semana que viene, se me ponen por WhatsApp. Profe, no entendí, no sé, cola de mensaje. O no entendí, usualmente lo doy en C esto, y explico un par de líneas de código para aplicar una cola de mensajes o una memoria compartida. Ustedes cuando lo aplican esto en Python, es una papa, son 3 líneas de código. Si lo hacen en C, a la vieja usanza, digamos, es un poquito más heavy, pero el concepto es el mismo. Retomando un poco el tema de esta aproximación errónea, lo que trata de hacer esta aproximación es que, fíjense, vamos a ver al consumidor. Si el ítem com sería el contador, o el com que habíamos visto recién, donde era el que me apuntaba a mi buffer, es igual a 0, lo que hago es mandar a dormir al proceso. O sea, el proceso no haría más nada. Si el contador es distinto de 0, sigo con la ejecución. Entonces lo que hago es tomar el ítem del buffer y leerlo y descontar 1. O sea, ya lo leí, descuento 1. Y lo que hago es, si el contador llega a tope, menos 1, quiere decir que estaba, si recuerdan en la imagencita esta que está acá, o sea, leí un dato, estaba a tope. Leí un dato, quedé acá, o sea, quedé en buffer size menos 1. Quedé en buffer size menos 1, que es lo que ven acá, en ese, apuntando ese menos 2. Ahora, el productor va a poder empezar a producir de nuevo, porque si estaba a tope, si estaba acá, no puedo producir un siguiente porque se me va fuera del buffer. Y, ¿qué va a pasar? Y ahí me acordé de algo más. Voy a levantar al productor y voy a poder empezar a producir nuevamente. Yo al mostrarles esto de acá, en realidad tengo 2, de alguna forma, variables compartidas, o 2 espacios de memoria que son compartidos. Primero, yo tengo el contador. El contador es una variable que me dice el puntero a qué parte del buffer está apuntando. Pero la otra variable compartida es el mismo buffer. El buffer en la memoria es tanto accedido como por el proceso productor como por el proceso consumidor. Y ambos procesos tienen que leer de acá. O sea, el consumidor tiene que leer de acá, según este contador. O sea, según este count. ¿Se entiende eso también?
Sí, pero sin el contador, el buffer solo, a pesar de solo comparte los datos, el buffer. Claro, el buffer te sirve para compartir los datos, pero vos el contador lo necesitas para saber en qué posición de esos datos estás. O sea, Exacto. necesitas las dos cosas. Seguido. Voy a apuntar acá y voy a sacar esto de acá. Y explico el proceso productor. El proceso productor es parecido. El proceso productor lo voy a mandar a dormir cuando llegue a tope el buffer. O sea, estoy acá a tope, el productor no tiene que seguir produciendo porque no hay lugar donde producir. Y cuando que es esto de acá, esta partecita, y cuando el contador es igual a 1, o sea, el contador estaba apuntando a 0, o sea, no tenía ningún dato producido. Apunto al primero, ya cargué un 6. Ahí voy a levantar al consumidor. Entonces, como que esto parece que funciona. Solo parece, por eso le pongo aproximación errónea. Parece que funciona mi código para solucionar el problema de la condición de carrera o esa incoherencia de datos. Pero fíjense lo siguiente, recuerden que si bien esto es una pregunta, yo puedo preguntar por el tamaño del buffer, pero no significa eh, que tenga que ejecutar la siguiente instrucción. O sea, esto puedo preguntar, pero la siguiente instrucción puede ser que no la ejecute. O sea, yo pregunto, ¿es verdadero o falso esto? Y suponete que es verdadero. Y después vino el otro, me cambió todo el buffer size y esto ya no es verdadero. Pero para cuando vuelva a ejecutar esto, voy a entrar acá adentro. ¿Y qué va a pasar acá? Esperen que leo. No tengo presente. Así que si quieren salir, solo retírense, no digan nada y ya está. Queda, queda la clase grabada para la próxima. Bueno, ¿qué problema tenemos acá? El consumidor acaba de consultar la variable item count. Nota que es 0 y pasa a ejecutar el bloque if. O sea, que es lo que item count, en realidad ahí lo analicé de este lado, lo analiza y dice justo antes de llamar a la función sleep, o sea, chequeó que el valor estaba en 0, justo antes de ejecutar esta sleep, voy a ejecutarlo y me interrumpen, cambio de contexto, o sea, me sacan del procesador y viene y ponen al otro proceso. Entonces, justo antes de llamar a la función sleep, el consumidor es interrumpido y el productor comienza a trabajar. El productor crea un objeto, lo agrega al buffer y aumenta item count. O sea, estoy por ejecutar esto de acá, me interrumpen. Corté este proceso, no lo ejecuto más. Y empiezo a ejecutar esto. Y supóngase que empiezo a producir y llego a tope. Entonces, como el buffer estaba vacío antes de la última adición, el productor intenta despertar al consumidor. El productor crea un objeto y lo agrega al buffer y aumenta item count. Como el buffer estaba vacío, porque estaba en 0, acá item count es igual a 1 y trato de despertar al consumidor. Pero el consumidor todavía no lo mandé a dormir. Fíjense que ahí tengo una inconsistencia. Le estoy diciendo, dale, levántate. Pero el otro nunca llegó al sleep. Porque esta instrucción es divisible. O sea, entre acá y acá puede ser interrumpido el procesador. Desafortunadamente el consumidor no estaba durmiendo todavía,
Luego, la llamada para despertarlo se le pierde. Una vez que el consumidor comienza a trabajar nuevamente, pasa a dormir y nunca más será despertado. Esto pasa porque el productor solo lo despierta si el valor de ítem.com es igual a 1. O sea, ítem.com es igual a 1, sí, voy y lo despierto, pero todavía no estaba durmiendo. Supóngase que retomo al proceso consumidor y ahora lo mando a dormir. Pero ya el consumidor no lo va a poder despertar nunca más. No lo va a poder despertar nunca más porque el ítem.com no vale 1. Y ahí tengo un problema. El productor seguirá trabajando hasta que el buffer se llene. Sigo trabajando, cargo un dato, cargo otro dato, cargo otro dato, hasta que llegue a tope. Esperen que me fui. Cuando esto ocurra, se pondrá a dormir el proceso productor también. O sea, cuando llego que ítem.com es igual al tamaño del buffer, me voy a dormir. O sea, ¿qué termina haciendo? Ejecutando dos procesos que por ahí ejecutaron algún dato, mostraron algún dato, produjeron algún dato, pero por alguna mala coordinación entre los procesos, terminaron los dos durmiendo y no hice nada. ¿Se entiende? Como que tiré una moneda y si la moneda me salió bien, sigo, y si me salió mal, terminé con los dos procesos durmiendo. Entonces, esta aproximación de solución por software sigue sin satisfacer la condición de carrera. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, Sí, profe. Ok. Esperen que recupero mi voz. Entonces, ¿qué sucede acá? En estos pseudocódigos tengo algo que se va a conocer como la sección crítica. La sección crítica va a implicar una parte del código o una variable del código que de alguna forma ambos procesos o los procesos que intervienen, que son cooperativos entre sí, pueden ser 2, 3, los que sean, interactúan con esa porción de código o interactúan sobre esa variable. En este caso, la sección crítica es esto que tengo acá. Ítem.com, yo lo voy a modificar tanto acá como acá. Entonces, para mi código, esa va a ser la sección crítica de código. Entonces, a continuación se presentan los tres requisitos que deben cumplir una solución al problema de la sección crítica. Y tengo estos tres requisitos. Lo que se conoce como exclusión mutua: si un proceso está ejecutando su sección crítica, los demás procesos no pueden ejecutar su sección crítica. O sea, si un proceso está haciendo el item count más o el item count menos, no puede haber otro proceso cooperativo que intervenga en esa misma variable, accediendo a su sección crítica. Eso es lo que quiero decir con exclusión mutua. Ya vamos a ver cómo se hace esto. O sea, magia acá no hay. No es que el procesador sabe, que el sistema operativo sabe, no. Esto hay que sincronizarlo con semáforos. Después, la otra condición que se tiene que cumplir es que tiene que haber progreso. ¿Qué significa progreso? Libre de interbloqueo. Libre de interbloqueo significa que el proceso no puede estar esperando un proceso no puede estar esperando algo que tenga que ver con un recurso que está tomado por otro proceso. Ya interbloqueo lo vamos a ver o la semana que viene o la otra, lo vamos a ver más en detalle. Entonces, si ningún proceso está ejecutando su sección crítica y algunos procesos desean entrar
en sus correspondientes secciones críticas, solo aquellos procesos que no estén ejecutando sus secciones restantes podrán participar en la decisión de cuál será el siguiente que entre en su sección crítica. Esto es medio un trabalengua, pero lo que quiero decir es que si alguien no está ejecutando su sección crítica, tiene que esperar a ejecutar esa parte del código. Igual se va a entender mejor acá, donde tengo sección de entrada, sección crítica y sección de salida y sección restante. Con esto de acá, entonces, solo aquellos procesos que no estén ejecutando sus secciones restantes podrán participar de la decisión de cuál será el siguiente que entre en su sección crítica y esta selección no se puede posponer indefinidamente. O sea, la decisión no puede darse, no puedo dejar al proceso bloqueado. Después, espera limitada, no exista inanición, o sea, existe un límite en el número de veces que se permite que otros procesos entren en sus secciones críticas después de que un proceso haya hecho una solicitud para entrar en su sección crítica. O sea, si un proceso quiere entrar a su sección crítica, en algún momento se lo tengo que dar. No puede haber una espera ilimitada. O sea, el proceso en algún momento tiene que entrar. La solución que tengo que proponer es que el proceso tiene que esperar que ese otro proceso termine su sección crítica, pero esa espera no puede ser indefinida. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Te lo puede repetir, profe, por favor? Bueno. Para la ejecución de su sección crítica, todos entendemos que la sección crítica es esto que tiene que ver con la parte que es compartida entre dos procesos. Sí. Tiene que cumplirse estas tres condiciones para que el sistema no entre en una incoherencia. Exclusión mutua es que dos procesos no ejecuten su sección crítica al mismo tiempo. O sea, la variable. La variable. O sea, si un proceso está ejecutando con más y me interrumpen, cuando vaya a ejecutar esto de acá, voy a tener que poner algo acá, un semáforo en rojo, que no me permite ejecutar esto. Eso es exclusión mutua. Igual es más complicada la teoría que la práctica cuando lo veamos. Pero después, el progreso, o sea, yo a ese proceso que se quedó esperando acá, no lo puedo dejar indefinidamente esperando. Sería eso. Y el tercero, espera limitada. O sea, este proceso, en realidad, voy a explicar lo que es interbloqueo para que se entienda. ¿Qué sería esto del progreso libre de interbloqueo? Yo tengo los recursos, en ese caso es una variable, y los procesos. Los procesos los grafico en un círculo y los recursos los grafico con un cuadrado. Recursos, procesos. ¿Qué significa un interbloqueo? Supónganse que yo asigno este recurso a esta variable, a este proceso. Lo tengo asignado. Yo ya tomé ese recurso, es mío. Lo estoy ejecutando. Y tengo que este proceso lo quiere acceder. No lo va a poder acceder hasta que P1 lo libere. Una vez que P1 terminó de hacer lo que tenía que hacer con este recurso, por ejemplo, leer la variable, recién ahí lo voy a poder liberar. ¿Qué pasa en una situación de interbloqueo? Yo tengo acá un recurso 2 y este recurso 2 está asignado a este proceso 2.
y yo estoy ejecutando, leyendo esa variable con el proceso 1, pero también necesito leer otra variable, porque no sé, tengo que hacer la suma de las dos variables, cualquiera, ¿no? Tiro cualquiera. Entonces, acá el sistema va a entrar en lo que se conoce como interbloqueo. Fíjense que para continuar la ejecución, P1 necesita que P2 libere el recurso 2. Y P2 necesita el recurso 1, que lo tiene tomado P1. ¿Entienden? Como que acá hay un círculo de dependencias. Entonces, yo en el problema de la sección crítica, mi solución no tiene que producir esto. ¿Se entiende ahí? Ahora sí, ahora se entendió mejor. Muchas gracias. Después, la espera limitada, yo no puedo hacer que ese proceso que está esperando acceder acá, con algo que vamos a poner acá, sea indefinido. De alguna forma, el interbloqueo también tiene una espera. Pero, ¿qué implica la espera? Yo lo que podría decir, ¿sabes qué? Meto todo este proceso con un semáforo que me diga, bueno, si quiero ejecutar todo este proceso, lo pongo en verde y cuando esté en verde freno todo. Pero vos, como sistema, el tiempo que vas a esperar, y esto lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, un par de slides más adelante, yo quiero que ese tiempo de espera sea lo más pequeño posible. O sea, cuando accedo a la variable nada más, no quiero cuando haga todo el proceso, porque suponete que, no sé, vos tenés un semáforo en la calle, el semáforo te frena nada más para cruzar la calle. Vos cuando estás, no sé, 10 cuadras antes y ves que tenés un semáforo 10 cuadras más adelante, el semáforo no te frena esas 10 cuadras previas. Te frena nada más, no sé, en la línea peatonal donde está el semáforo, donde está la calle del semáforo. El resto de las calles las podés hacer tranquilamente. Bueno, la idea de la espera limitada es que no te hagan esperar todo el proceso, sino que nada más cuando tenés que acceder a esa porción particular de código. Ahí va con eso. Entonces, problema de la sección crítica en un sistema de N procesos, cada proceso tiene un segmento. Estoy hablando tiene un segmento de código llamado sección crítica. Es esto que tenemos acá, sección crítica. Cuando un proceso está ejecutando su sección crítica, ningún otro proceso puede ejecutar su correspondiente sección crítica. O sea, si estamos hablando de la misma sección crítica, o sea, si estamos hablando de la misma variable en ambos procesos. En kernel no apropiativos, o sea, no me puedo apropiar del procesador, no permite que un proceso sea desalojado mientras se esté ejecutando en modo kernel. Entonces se ejecutará hasta que salga de ese modo, se bloquee o ceda voluntariamente el control de la CPU. O sea, en kernel no apropiativos estoy libre de condiciones de carrera. Es como que el kernel trabaja en un FCFS, en una cola FIFO. Ejecuto y nadie me saca. En lo que respecta a las estructuras de datos del kernel, ya que solo hay un proceso activo en el kernel en cada momento. Los kernel tradicionales Unix son no apropiativos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa
¿por qué estoy analizando esto en un kernel? Ustedes supónganse que tienen dos procesos, ¿no? Dos procesos que escriben en disco. Escriben en disco, sí, escriben en disco. Vamos a suponer escribir en disco. El proceso que escribe en disco, una vez que terminó de escribir en disco, lo que va a hacer es escribir, no sé, 1 mega de información. Yo en mi kernel tengo estructuras de datos que me van a decir, mira, tu disco tiene ahora no sé, 10 megas disponibles. 10 megas disponibles. Porque antes vos escribiste 1. Entonces tenías 11 y ahora tenés 10. Pero ¿qué pasa si hay otro proceso que escribe o que termina de escribir en el disco también? Y escribió, no sé, 2 megas. Ahí lo que tengo es una condición de carrera, igual en el disco no va a aplicar porque no es simultáneo, pero supónganse que sí, no se me ocurre en este momento otro ejemplo, pero ahí la estructura que es compartida es esa tabla que me dice el espacio libre que tengo en el disco. Eso sería una estructura de datos de un kernel. Entonces, en kernel no apropiativos no pasa nada, porque primero escribe un proceso y me dice, bueno, liberaste o escribiste 1 mega. Y después escribe otro proceso y dice, escribiste otro mega. Ahí no tenés problemas a la hora de informar el espacio libre que tenés en un disco. En cambio, cuando el kernel es apropiativo, ahí sí vas a tener un problema. Vas a tener condiciones de carrera. Entonces, ahí vas a tener que aplicar una solución a también, o sea, no solo a los procesos de usuario, sino también a los procesos de kernel. Esa es la idea de esta slide. En kernel apropiativos permite que un proceso sea desalojado mientras se está ejecutando en modo kernel, o sea, estoy por escribir, que me falta, que escribí 1 mega de información para decir, ahora tengo tanto libre, y me desalojan. Eso ahora puede pasar. Entonces, deben ser diseñados cuidadosamente para asegurar que los datos compartidos del kernel no se vean afectados por posibles condiciones de carrera. Son muy difíciles de diseñar en arquitecturas de SMP, de ejecuciones simultáneos, o sea, simultáneos de procesos simultáneos, sistemas multiprocesador, perdón. Dado que en estos entornos es posible que dos procesos se ejecuten simultáneamente, en modo kernel en procesadores diferentes. O sea, acá tengo problemas a nivel kernel, que los tengo que sincronizar. La versión 2.6 cambió el modelo a kernel apropiativo. Y esto me viene a la mente un ejercicio que hicimos en C, en el curso que hice, en el posgrado que hice en la India, que aplicamos un programa en C que sin que vos puedas, sin que tu usuario pueda leer un archivo, por la condición de carrera te lo permitía leer en un kernel anterior al 2.6. Eso te muestra también la vulnerabilidad que puede llegar a tener. ¿Qué implicaba esto? A que vos, antes de chequear los permisos que tenías sobre un archivo, te cortaba ahí el kernel y lo tratabas de leer y lo podías leer. Es algo que no es fácil de entender así en el aire, es más fácil de entender con un ejemplo, pero hasta qué punto podemos jugar con el tema de las condiciones de carrera. Esto es muy clásico a la hora de
por ejemplo, aplicaciones web que hacen cierto proceso y por ahí, para vos hacer ese proceso tendrías que chequear otra cosa antes y por ahí no lo chequean. Entonces, ahí tenés también condiciones de carrera. Esto se suele dar mucho también. Sí, es una escala de privilegios. Esto se daba mucho en los kernel no apropiativos. ¿Qué más? Kernel apropiativos, ¿qué es lo que voy a tener que coordinar o sincronizar? Bueno, con las condiciones de carrera es apertura, cierre de archivos. Si yo tengo un proceso que abrió un archivo y al mismo tiempo otro proceso que lo está abriendo, ahí voy a tener que coordinar, voy a tener que sincronizar. Gestionar la asignación de memoria, o sea, creo un nuevo proceso. Crear un nuevo proceso implica que voy a tener que necesitar memoria RAM donde dejar la información de mi proceso. Entonces, cuando el sistema me va a asignar esa memoria RAM, debería, de alguna forma, hacer que nada o nadie pueda tomar memoria RAM en ese momento. Porque por ahí dos procesos toman al mismo tiempo la misma porción de memoria, desastre. Control de interrupciones, o sea, cuando quiero escribir o leer del vector de interrupciones, también. Si veo que hay una interrupción y, y al mismo tiempo veo que hay otra interrupción, tengo como dos interrupciones simultáneas. Ahí tengo otro problema al leer la tabla del vector de interrupciones. Lo mismo listar los procesos que tengo en ejecución. Puede ser que esté un proceso terminando y me corte ahí y vaya a leer o vaya a escribir un nuevo proceso y esa tabla se modificó. Entonces, quiero agregar un proceso, y al mismo tiempo estoy liberando un proceso con otro proceso. Entonces, ahí, ¿dónde lo agrego? ¿En el que se me va a liberar o en la siguiente posición? Esperen un segundo. Espera. Entonces, esto es lo que voy a tener que tener en cuenta en las condiciones de carrera de los kernels. Estos tres slides son informativas que tienen que ver que no solo aplica, por lo menos llévense el concepto, las condiciones de carrera no solo aplican a procesos de usuarios, sino que los kernels tienen que pensar también en las condiciones de carrera. O sea, los problemas de consistencia entre los datos que hay entre los procesos de kernel. Entonces, la primera solución que tenemos es lo que se conoce como solución de Peterson, que es una solución por software. Es una solución que es bastante acotada. O sea, ¿qué significa acotada? Nosotros vamos a ver una solución para dos procesos. Si el sistema aumenta la cantidad de procesos, esta solución se va complejizando, digamos. Si yo tengo dos procesos, fíjense, tengo esta línea de código. Si tengo 100 procesos, esto se vuelve algo completamente inmanejable. ¿Por qué, haciendo una previa de esto, por qué terminamos aplicando solución de Peterson o explico solución de Peterson? El tema es así. Los sistemas tenían kernel no apropiativos y los procesos se ejecutaban en un orden en particular. Yo primero corría el proceso que es agarrar la manzana y después cortarla, en otro proceso, y esto funcionaba perfectamente, no tenía problemas. Si vos corres todo con
con un algoritmo FSFS, no vas a tener problemas de condición de carrera, porque vos ejecutas todo el proceso. Nada en el medio te interrumpe a que vos puedas modificar esa sección crítica y que se establezca una incongruencia en los datos. Entonces, en un primer momento los procesos eran no apropiativos, o los kernels eran no apropiativos, entonces no tenía problemas. Y los programadores ejecutaban sus procesos y no tenían problema porque todo tenía un orden y ese orden no se interrumpía entre medio. ¿Qué pasa? Los kernels empezaron a ser apropiativos y los programadores se dieron cuenta que sus procesos que antes corrían perfectamente, ahora pinchaban por todos lados. ¿Qué significa pinchaban? Y que tenían las condiciones de carrera, que a la mitad de un proceso modificaba una variable y que otro proceso leía esa variable. Entonces ahí tenía una incongruencia. Entonces lo primero que trataron de hacer los programadores es, bueno, hagamos una cosa, apliquemos una solución por software, que es esta solución, que no es una mala solución cuando es una solución, cuando los procesos son pocos, y bueno, y lleva una solución. ¿En qué consiste esta solución? Básicamente restringe que los procesos que van alternando la ejecución de sus secciones críticas y sus secciones restantes. O sea, voy alternando por software un proceso y otro. Entonces, los procesos deben compartir dos elementos de datos. Una variable turn y un vector. Un vector es iba a decir un buffer, pero digamos una variable de dos posiciones. Entiendo que vector en algún momento manejaron un vector. Eso espero que sí. ¿Cómo es? Espero, sí, desearía creer que en algún momento manejaron un vector. Entonces voy a tener dos variables. Una variable y un vector. ¿En qué va a consistir esta solución? Bueno, que turn indica cuál es el proceso que podía entrar a la sección crítica. Y flag indica el que desea entrar a la sección crítica. Entonces, esto funcionaba. Esto es un proceso, fíjense, proceso 1 es todo esto que está acá, y el proceso 2 es todo esto que está acá. Esto se ejecuta en un while true, un while 1, indefinidamente. Cuando en la posición 1 pongo true, significa que el proceso 1 quiere ejecutarse. Y cambio la variable turn a 0 y chequeo. Si flag sub 0 y turn es igual a 0, puedo entrar a la sección crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que flag sub 0 es igual a 0 y, si flag sub 0 Es verdadero y turn es igual a 0, o sea, yo quiero entrar y este otro que está acá es verdadero, o sea, este otro, yo me quedo en este while. Me quedo ahí, esperando. ¿Hasta qué momento? Hasta que en algún momento este proceso cambia a turno a 1. Cuando cambia a turno a 1, en el momento que este proceso retome, porque el proceso se ejecuta esto, y después se va a quedar acá en una espera activa. Supónganse que chequeo, es igual, esto es verdadero, ok, es verdadero. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero. Me quedo preguntando. Se acaba mi tiempo de ejecución y voy a ejecutar otro proceso. Cuando retomo acá y sigo preguntando, ¿y esto es verdadero? Y sí es verdadero. ¿Y esto es verdadero? Sí es verdadero. ¿Se entiende cómo es la ejecución? Me quedo esperando acá.
Si esto me saca, o sea, me cambia a 1 y mi tiempo de ejecución acá se terminó, retomo acá y pregunto, ¿esto es verdadero o no es falso? Y entonces ahora voy a poder ejecutar esta sección crítica. Ahora, de alguna forma, a través del software, pude, con dos variables, en realidad con una variable, con un vector, pude ejecutar mi sección crítica. Ese sería el semáforo. Esto No. sería un semáforo primitivo, el eslabón perdido del semáforo, digamos. En realidad no es perdido, pero es la primera aproximación. ¿Y por qué? Porque los sistemas no venían con semáforos. El semáforo es una solución que te va a dar el sistema operativo. Esto no le voy a pedir que apliquen en los sistemas, si no me van a volver locos. Pero lo que quiero que entiendan es que, bueno, la solución que se daba era una solución a través de accionar sobre variables y sobre vectores. Y lo mismo para el otro proceso. Esto se va a quedar en 1, si este está en 1, este de acá, y si el otro había accedido ya. Esto va a funcionar, funciona perfectamente. Pero no es la mejor solución por lo que les decía antes, que si yo tengo dos procesos, aplico esto. Si tengo 150.000 procesos, anda a hacer la solución de Peterson para 15 procesos. Necesitas un vector de 15 variables. Andás a ver, la verdad no sabría cómo empezar a solucionarlo. Otra solución que tenemos es aplicar lo que se conoce como deshabilitar las interrupciones. ¿Qué significa deshabilitar las interrupciones? Yo lo que les dije es que cuando un proceso quiere ejecutar una instrucción, periódicamente se produce una interrupción que chequea a ver el estado de algo. O sea, chequea el tiempo. ¿Se acuerdan que era los tiempos que tenía en el diagrama de Gantt? Y en cada tiempo chequeaba interrupciones. Entonces yo lo que haría ahí es, cuando voy a acceder a mi sección crítica, deshabilito las interrupciones. O sea, nadie me puede interrumpir. Estoy haciendo un kernel no apropiativo. Estoy transformando el kernel no apropiativo. Accedo a la sección crítica, modifico la variable, etcétera, lo que tengo que hacer, modifico el buffer, todo eso que tenía que hacer. Y otra vez habilito las interrupciones. Y después sigo. Esto como que no lo veo mal, si entiendo un poquito, o sea, si no entiendo qué estoy haciendo de fondo. Ustedes supónganse que son desarrolladores, ya están trabajando como desarrolladores, y dicen, bueno, voy a entrar a mi sección crítica, para lo cual tengo una instrucción que me permite deshabilitar las interrupciones. Y después tengo una función que me las permite habilitar. Y yo soy muy bueno en programación, pero me puedo equivocar, digamos. Puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Deshabilito las interrupciones. Y me olvidé de hacer esto. Me las olvidé de habilitar. ¿Qué va a pasar? Nunca más el sistema entero va a ejecutarse, porque las interrupciones, no es que las interrupciones son de un proceso. Las interrupciones son interrupciones de hardware. O sea, si yo deshabilito las interrupciones, ningún hardware o ningún software, a través de una interrupción por software, puedo, voy a poder ejecutar esas interrupciones si las deshabilito. Entonces, es como darle lo que se conoce como una navaja a un mono.
es muy peligroso. Le estoy dando un arma a alguien muy poderosa que puedo dejar todo el sistema sin ejecución. Esto no conviene hacerlo. Esto en algunos procesadores, y realmente lo que voy a hacer acá es solo mencionar lo que es una instrucción indivisible, que básicamente lo que hace es chequea y setea el candado. ¿Qué significa esto? Bueno, chequea el estado y después lo bloquea. Todo en una instrucción que es indivisible. Darle esto a un programador es bastante peligroso. Entonces, esto es otra solución que se aplicó por hardware. Se puede aplicar si tenés acceso al hardware, o sea, si sos el kernel, pero no es la solución que le daríamos a los desarrolladores. Y la solución que sí vamos a aplicar es la solución de los semáforos. ¿Cómo vamos a entrar en esto, en semáforos, y cortamos acá? Si no, ya es demasiada información por el día. Esto es un semáforo representado con un pseudocódigo. El pseudocódigo va a tener dos partes, una sección de espera y una sección de signal, un wait y un signal. El wait y el signal son pseudocódigos. ¿Qué es lo que va a hacer? El wait básicamente va a chequear si el semáforo ese es menor o igual que 0. Si es menor o igual que 0, el semáforo no tiene operación y se queda esperando acá. Este wait es indivisible. Estos son dos instrucciones, pero estas dos instrucciones están en una instrucción que no se puede dividir. Eso te lo da el sistema operativo. El sistema operativo te da una instrucción indivisible que se llama semáforo, y ese semáforo básicamente de forma interna lo que hace es chequear y restar. Chequear y restar. Y si chequea que el semáforo es menor o igual a 0, se queda en una no operación, se queda en este while esperando, ciclando, ahí, haciendo un ciclo esperando, hasta que en algún momento se libere. ¿Y quién me lo va a liberar? Signal me lo va a liberar. También, Signal es una operación indivisible donde dentro de esta operación indivisible tengo un incremento del semáforo. Acá si recuerdan, en la variable count me podían interrumpir a la mitad de la ejecución de la variable count. Acá no lo puedo hacer porque eso está dentro de una operación indivisible. Entonces, cuando incremente el semáforo lo voy a hacer sin que nadie me interrumpa. Y mediante signal y wait, lo que voy a hacer es trabajar con mi semáforo. O sea, voy a poner un wait cuando ponga mi semáforo en rojo y voy a habilitarlo cuando active signal. O sea, cuando ejecute wait es poner un rojo y cuando ejecute signal es ponerlo en verde. Esa sería lo que tendrían que tener en cuenta. Voy a ver si puedo explicarlo con esto de acá. Otra cosa más importante, bueno, acá signal y wait son dos operaciones atómicas estándares, por lo que les decía de que son operaciones indivisibles. Una operación atómica es una operación en la que
un procesador puede simultáneamente leer una ubicación y escribirla en la misma operación de base. O sea, sin interrupción. Sin interrupción. A eso vamos. Otro dato importante es que yo el semáforo lo tengo que inicializar. Yo podría inicializar el semáforo en 0, o sea, en rojo, que arranque en rojo, o lo podría inicializar en verde. O sea, tengo que tener 3 cosas, son importantes. La inicialización, el wait y el signal. Porque supóngase que yo defino wait y defino signal, pero si no lo inicializo, nunca voy a poder ingresar porque no sé si está en rojo o en verde inicialmente. Entonces yo tengo que decir, bueno, mira, arranca en rojo. O bueno, mira, arranca en verde. Eso es otra cosa que tengo que tener en cuenta. Después, esto de acá es lo último que vemos. Los sistemas operativos diferencian a menudo entre semáforos contadores y semáforos binarios. Semáforos binarios implica que son semáforos que tienen un valor 0 o 1, rojo o verde. Pero semáforos contadores, fíjense que cuando yo chequeo wait, cuando chequeo S, acá en el wait pregunto si es S menor o igual a 0, pero en ningún momento chequeo, o sea, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, y esto sigue siendo válido. O sea, mi semáforo puede tener 5 valores, un semáforo contador, que me permita ejecutar, por ejemplo, si yo defino un semáforo con 5, puedo leer hasta 5 recursos de forma simultánea, por ejemplo. O puedo escribir 5 recursos de forma simultánea. Si quiero ingresar un sexto, ya no lo voy a permitir. Eso va a depender de la naturaleza de la naturaleza de lo que yo quiera sincronizar. Supónganse que yo tengo un pool de 5 impresoras, voy a poder permitir hasta 5 procesos que accedan a esas 5 impresoras. Pero si yo tengo una sola impresora, solo voy a permitir un acceso de un proceso a la vez. A eso voy con un semáforo contador. Quiero ver algo más acá, a ver si lo tengo acá o ahí. No, eso es el interbloqueo. Voy a explicar este de acá para que se entienda cómo funciona y después vemos la sincronización. Fíjense, acá tengo un semáforo binario. También lo puedo utilizar para ejecutar un proceso luego de que se haya terminado de ejecutar otro proceso. Esto era lo que les decía. Primero agarro la manzana, la pongo arriba de la mesa y otro proceso viene y la corta. Yo no puedo cortar la manzana si todavía no la agarré y la puse arriba de la mesa, si no estoy cortando el aire. Entonces, el proceso 1 toma la manzana y el proceso 2 la corta. Fíjense. S1 pone la manzana arriba de la mesa. Y dice, bueno, ya la podés ir a cortar. O sea, acá le estoy dando sync, me sirve para sincronizar en qué momento vas a poder cortar la manzana. Acá te estoy diciendo, la puse arriba de la mesa, el código de poner la manzana arriba de la mesa es esto, y ahora cuando lo vayas a cortar, te habilito. Pongo el semáforo en verde. Estoy haciendo signal sobre sync. El nombre del semáforo es sync. Lo que estaría haciendo acá es haciendo sync más. Como es binario, cambia el valor a 1, ¿no? Cambia el valor a 1. ¿Por qué? Porque acá lo inicialicé en 0.
Esto si arrancó primero P1 y después supóngase que vino P2. Pregunto, wait sync. Me fijo que tiene internamente, ¿dónde está acá? Que tiene wait. Sync es menor o igual a 0, no. Entonces resto, ¿dónde estoy? Resto y ejecuto. Ejecuto cortar la manzana. Esto sucedió porque primero ejecuté el proceso 1 y después ejecuté el proceso 2 porque se planificó de esa forma aleatoria. Justo dio la casualidad que ejecuté proceso 1 y después proceso 2. ¿Qué pasaba si era al revés? O sea, venía a ejecutar proceso 1, no, pero se ejecutó proceso 2. Fíjense, wait sync. Sync empieza en 0. Entonces, si yo miro esto que tengo acá, S es menor o igual a 0, sí. Entonces, me quedo en una espera activa acá. Nunca voy a poder cortar la manzana porque me quedé acá esperando. Me quedé esperando. Se acabó mi tiempo. Supónganse que es un round robin. Se acabó mi tiempo. Y va el segundo proceso. Y ahora, recién ahí lo habilito. O sea, puse la manzana arriba de la mesa. Con esto que tenía acá. Y digo, ahora habilito el semáforo para que se pueda ejecutar. Terminó mi tiempo. Porque acá el signal lo que hace es sync más. Y retomo el proceso 2. Y lo retomo desde el último punto donde estaba. ¿Y dónde estaba? Y estabas chequeando acá el while. Y ahora sync va a ser 1. Entonces va a salir y lo va a restar al semáforo. O sea, para que nadie pueda acceder en ese momento. Y voy a ejecutar el código de P2, que es cortar la manzana. Entonces, ¿qué es lo que hice con esto? Sincronicé. Primero, tengo que, por más que la planificación sea aleatoria, ahora con la aplicación de estos semáforos, primero ejecuto siempre P1, o el código de P1, este código que tengo acá, y después ejecuto el código de P2. Exactamente, ya nada puede malir sal. Bien lo dijeron, porque cuando veamos esto que está acá, esto que está acá, es un problema que voy a generar al aplicar semáforos, si los aplico mal. Pero esto, como bien les prometí, lo vamos a ver la semana pasada. Igual esto lo vamos a retomar la siguiente clase como para ver cómo sucede. Y si puedo levantar la máquina virtual, que no sé si la levanté, donde tengo todos estos programas, lo vemos en vivo y en directo. Así que bueno, por hoy terminamos, dejo de grabar.